Hola. Buenos días con todas y todos. Yasmín nos decía que nos hizo un poco mal la salida de ayer, así es que intentaremos concentrarnos hoy y enfocar lo que nos queda de energías para conversar sobre SAMA. SAMA es un proyecto de enfoque de investigación acción participativa que hemos trabajado entre Diaconía, Eclosio, donde yo trabajo, y Slow Food, pero Slow Food no está presente en esta última parte del proceso de extensión del proyecto. Entonces, antes de comenzar, teníamos pensado hacer un Mentimeter, pero nos falló un poco la tecnología o nuestras habilidades todavía limitadas. Pero queríamos preguntarles, si nos pueden decir en 3 palabras, ¿qué es el agua para ustedes? Primero. No sé si alguien quiere despertarse y decirnos, creo que hay otro micro por ahí. Sí, solo tenemos 2 preguntas. Uno, ¿qué es el agua para ustedes en 3 palabras? 3 palabras. Sí, 3 palabras. Bueno, como el título dice, agua es vida. Sin agua no hay vida. O sea, lógico. Eliseo. Yo quería decir lo mismo, así que se me adelanta. Por 2. ¿Alguien más? A ver, por ahí. Yo quiero decir que el agua es vida, pero también es un conflicto. Muy bien, El agua es todo. muy bien. ¿Alguien más? Entonces pasamos a nuestra segunda pregunta, porque la primera era... Steve. Planeta del agua. Planeta del agua. Muy bien, gracias. Y la segunda pregunta, para despertarnos un poco más, es ¿qué es el agua para los territorios donde ustedes trabajan? No para nosotros, para las comunidades y los territorios donde ustedes trabajan. Pienso yo que para el agua para las comunidades donde trabajamos en el área rural es sinónimo de estabilidad, sinónimo de progreso y sinónimo de producción. Entonces, progreso, estabilidad y producción. Narcisa. Yo creo que el agua es muy importante, pero también a la vez es un conflicto socioorganizativo a nivel de las comunidades. Entonces también, y con esto de los cambios climáticos, genera bajos caudales. Al tener bajo caudal en el páramo, obviamente en las áreas parcelarias va a bajar y obviamente son afectados los productores que están en sí con sus cultivos tradicionales y que es abarcado más por las empresas florícolas. Estoy hablando de mi zona específicamente. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de...? Bueno, el agua es un problema en realidad, porque sin agua no hay nada y siempre va a haber conflictos por la tenencia del agua. ¿Quién tiene más derecho al agua? Y hay que empezar a cosechar. Gracias. Y antes de presentar, levante la mano aquellos y aquellas que consideran que el agua es un problema en sus proyectos y en las comunidades donde ustedes trabajan. Levanten la mano. Si el agua es un problema en sus comunidades. Ok. Entonces, les dejo con Cristian para dar arranque a esta presentación de nuestro proyecto. Gracias, Diana. Yo les iba a preguntar, ¿quiénes se han bañado hoy día y quiénes han contribuido a que el agua se vaya por el drenaje también? Que levanten la mano, no, mentira. Es broma, es broma. Bueno, entonces yo soy Cristian Florencio de Diaconía y bueno, estamos terminando una extensión que tenemos con McKnight por el proyecto SAMA y vamos a compartir algunos resultados. Entonces, la presentación está dividida en 3 partes, ¿no? La metodología, las acciones, los resultados y discusiones y las implicancias en el futuro. Las metodologías y las acciones, ¿no? Entonces, esta es una imagen un poco para ver cómo es el territorio en el que nos encontramos y que es en Aija, el distrito de La Merced, la provincia de Aija, el distrito de La Merced
y el departamento de Ancash, ¿no? Este lugar se encuentra en la Sierra Central, en los Andes centrales del Perú, un poquito ya subiendo al norte, ¿no? En el proyecto SAMA, o en el proyecto inició en el 2021, entonces, iniciamos en el 2021 hasta el 2024 y tuvimos una extensión ahora este año, ¿no? El enfoque es la investigación y acción participativa y se ha orientado a comprender acerca de los mercados y el agua, ¿no? Y las relaciones que tienen con la agroecología, ¿no? Participaron 433 agricultores, ¿no? Quienes son principalmente miembros de las organizaciones que gestionan y manejan el agua, ¿no? En diferente nivel de participación. Y siempre, de repente, con algunos con quienes conversamos nos han escuchado mencionar, sí, trabajamos en la Cordillera Negra, ¿no? O de repente por ahí también algunos han escuchado la Cordillera Negra, ¿no? ¿Y por qué negra? ¿No? Creo que en algunas presentaciones anteriores se vio que al frente hay una cadena montañosa que está cubierta de nevados, ¿no? Por lo que Ancash, Huaraz, como ciudad capital, es atraído por muchos turistas que gustan de la montaña, ¿no? Alpinismo, escalada, ¿no? Lamentablemente ahorita hay 3 estudiantes de guiado de montaña que están perdidos, ¿no? Tratando de escalar el nevado Artesonraju, ¿no? Pero digamos, nosotros estamos al frente, en la Cordillera Negra, ¿no? Y de repente se preguntan por qué es negra, o por qué se dice que es negra, ¿no? Entonces vamos a mirar un poquito dónde está ubicado, ¿no? Ese es Paz Oldán en el 50 hizo este gráfico de las cadenas montañosas en el Perú de la Cordillera de los Andes, y ven como una orejita, ¿no? Entonces, esa orejita, que es parte de la vertiente occidental de los Andes, es la Cordillera Negra, ¿no? Y entonces, las elevaciones son bajas, la más alta está en los 5100, ¿no? Un poco más, poco menos, ¿no? Entonces, no hay nevados. En el pasado, en la era glaciar, sí hubo algunas montañas que sí han tenido nevado, ¿no? Pero eso fue hace miles de años, ¿no? Entonces, esas características y algo que también le da la característica de ser un territorio seco, es que toda la humedad que viene de la cordillera de la Amazonía, ¿no? Pasa la cadena, la vertiente oriental, esa cadena central, normalmente se queda en el río Santa, ¿no? Que es, bueno, no se ve bien el puntero, pero es esta, ¿no? Este de acá, ¿no? Entonces viene toda la humedad, atraviesa la cordillera blanca, que es esta, y se queda acá, ¿no? Y poca de esa humedad llega para que con la humedad que sube de la costa pueda originar una buena precipitación, ¿no? Entonces esa es la Cordillera Negra, pero negra porque en el... Ah, ya, perfecto. Eso está preparado para el puntero. Entonces, en la época seca, ¿no? En la época de estiaje, que es de mayo o junio, dependiendo del año, hasta septiembre o octubre, la vegetación se ve un poco negra, no seca, es por eso que le llaman Cordillera Negra, ¿no? Entonces, es un lugar donde la escasez de agua es preponderante, ¿no? Y nuestro proyecto, acá está el otro, ¿no? Nuestro proyecto está ubicado justo en la cabecera de cuenca de uno de los ríos que va hacia el Pacífico, ¿no? Que es la cuenca del río Guarmey. Bueno, los últimos análisis en población que ha resultado es que tanto en la ciudad de Guarmey como en la capital de la provincia, en Aija, hay ya personas con arsénico en la sangre, ¿no? En Guarmey, arsénico y plomo, ¿no? Hay mucha actividad minera en la zona, hay un mineroducto que llega hasta Guarmey, que viene por la parte más sureña de una de las minas más grandes del Perú, que es Santa Mina, ¿no? Y ahí tiene un puerto privado, entonces hay mucha discusión hoy en este momento, ¿no? Y hay algunas imágenes también que en este territorio de escasez hídrica, nuestros antepasados han construido infraestructura hidráulica para almacenar y para infiltrar agua. Entonces, acá hay algunos paisajes, ¿no? Un bofedal que estamos trabajando, ¿no? Así se ve en época seca, ¿no? Este paisaje, la Puya Raimondi, que es una especie endémica que justamente el año pasado floreó, ¿no? Ven la cantidad de flores que, como son pocos años los que florean en esa magnitud, ¿no? Y bueno, parte del trabajo y la infraestructura que se viene trabajando es almacenamiento de agua, ¿no? En este lugar existía un dique prehispánico, programa del Estado que se llama Sierra Azul, destruyó el dique y hizo un dique moderno, con ingeniería moderna,
y bueno, sigue cumpliendo su función de almacenamiento de agua, ¿no? Y así muchas lagunas que han sido represadas en proyectos de la década del 70 fueron sobre justamente sitios donde existían diques prehispánicos, ¿no? Todavía existen muchos diques prehispánicos, hay un equipo de arqueólogos que está inventariando, ¿no? En las conversaciones que tenemos habían identificado más de 300 diques a la fecha, ¿no? Entonces muchos de ellos están siendo intervenidos. Nuestra pregunta de investigación es cómo la gestión del agua y el fortalecimiento del acceso a los mercados contribuyen a la transición agroecológica, ¿no? Y esta pregunta partió a partir de talleres que hicimos con la población, con los agricultores con quienes trabajábamos, ¿no? Porque el proyecto o nuestra relación, Eclosio, Diaconía y las comunidades con las que desarrollamos este proyecto no viene desde el 2021 que se inició, ¿no? Sino viene desde muchos años atrás. Desde el 2010 se comenzó a trabajar agroecología, promoción de la agroecología, desarrollo de circuitos cortos de comercialización. En el 2020, en 2017, ¿no? Se incorporó elementos más de planificación territorial y en el 2021 ya, digamos, a partir de toda esa relación, a partir de diagnósticos que se hicieron, se plantea esta pregunta. Y bueno, la metodología que se planteó, ¿no? En nuestro protocolo de investigación partía desde, bueno, está la parte de elaboración de protocolos, que es parte del trabajo que tenemos con MACNAI, ¿no? La parte inicial siempre de los proyectos, se trabajó una línea base, ha habido elaboración de instrumentos. Ya seguramente ahora está contado ha habido cambios elaboración y validación de los instrumentos de recojo de información, la etapa de recojo de información, bueno, luego el análisis y la socialización de resultados, ¿no? Entonces se han hecho visitas de campo, talleres, encuestas, entrevistas y la parte de experimentación, ¿no? Bueno, la parte de reflexiones, ¿no? En todo este proceso, los actores con los que hemos trabajado, esto principalmente en agua, ¿no? Los comités de regante, en Perú a las juntas de agua, quienes administran el agua de consumo humano, son las JAS, ¿no? A la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento y el municipio local, ¿no? También identificamos estos actores, la universidad local, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el programa Sierra Azul, que está en el Ministerio de Cultura, y el gobierno regional, ¿no? Entonces, durante el desarrollo de las actividades del proyecto, se lograron establecer coordinaciones, articulaciones y relaciones entre los actores locales y estos actores más regionales o nacionales, ¿no? Y bueno, estas son las herramientas que se utilizó, ¿no? Hemos podido utilizar el survey, ¿no? Con un formulario para recoger información, tanto para las entrevistas como también para el monitoreo hidrológico y también para el mapeo, ¿no? Se mapearon la infraestructura hidráulica que existía en la zona, ¿no? Entonces es un poco el ciclo que se siguió, ¿no? Durante los 3 años, ¿no? Hubo un proceso de identificación de los agricultores investigadores, ¿no? Esto fue interesante porque en un primer momento las organizaciones eligieron de manera democrática a sus agricultores investigadores quienes iban a participar, ¿no? Entonces se sugirió una cuota de género, ¿no? En lo posible 2 hombres y 1 mujer como mínimo, ¿no? Pero en la práctica los que fueron elegidos no terminaron el proceso. Algunos sí y otros se fueron incorporando en el camino, ¿no? Se trabajó toda la parte de recolección, ¿no? En mercados a través de algunas consultorías y en la parte de agua sí, con trabajo en campo y con participación activa de los agricultores, ¿no? Durante este desarrollo del proyecto surgieron estas interrogantes, ¿no? Que en un primer momento dábamos por sentado, ¿no? Porque de la parte de planificación territorial, una de las prioridades era afianzamiento hídrico, ¿no? Asegurar el agua. Y nos comenzamos a preguntar, ¿realmente se asume como válidas las propuestas científicas o técnicas que llegan desde las universidades, desde las instituciones, incluso desde el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y realmente en este territorio y en este contexto, ¿cuánto se conoce de las relaciones ecológicas? ¿No? Porque nos fuimos encontrando con algunas dificultades de resistencia para implementar algunas acciones, de cuestionamiento, ¿no? Las pasantías nos sirvieron un poco también para contrastar en otros territorios y de alguna manera eso sirvió para la negociación que se dio al interno de las organizaciones.
En la parte de mercados, esto va a ser rápido nomás como para recapitular, porque esto se presentó en la CDP anterior, ¿no? Se trabajó la mejora de emprendimientos familiares y ferias a través de metodología Canvas, ¿no? Fueron elegidos algunos agricultores investigadores que tenían emprendimientos encaminados, pero con algunas limitaciones, y en un análisis sobre estos emprendimientos decidieron implementar algunas mejoras, ¿no? Que le ayudaron a mejorar digamos, las presentaciones, mejorar un poco la visibilidad, ¿no? Y digamos, cómo sus consumidores o sus clientes recibían sus productos, ¿no? Y optaron porque los preferían a otros que estaban en el mercado, ¿no? Y bueno, para la gestión del agua, tuvimos una pregunta específica, ¿no? Que fue, ¿qué cambios podemos observar a partir de las acciones de siembra y cosecha de agua? Entonces, hemos desarrollado una ruta metodológica de este proceso de investigación, acción participativa que se desarrolló allá, que inició con información, capacitación, ¿no? Que fue parte también de este proceso de elección de los agricultores investigadores, ¿no? Mapeo del territorio, ¿no? A pesar de que en los proyectos anteriores se hizo mapeo del territorio, se veía la necesidad de nuevamente salir y reconocer el territorio, ver las potencialidades, ¿no? Que se podía identificar a partir de las capacitaciones, ¿no? Y la parte importante son los acuerdos para iniciar la investigación, ¿no? Esto llevó a que cada organización tenga diferentes momentos o diferentes tiempos en los que iniciaba, ¿no? Algunos veían a los otros comités avanzar y resultados que iban obteniendo y decidían iniciar sus propias investigaciones, ¿no? Entonces, la herramienta fue el monitoreo hidrológico, que sirvió para monitorear el cambio o el impacto a partir de la implementación de algunas acciones de siembra de agua, ¿no? Entonces, el monitoreo se podía hacer antes, o también encontrábamos algunas acciones que ya habían sido implementadas, y también el monitoreo podía ser antes de la implementación, ¿no? Después o antes. Y bueno, el análisis de resultado, esto también fue algo bien interesante en el proyecto, porque tratamos de buscar algunas herramientas o metodologías que permitan a los agricultores investigadores participar del análisis de información, ¿no? Que ellos puedan ser capaces incluso de procesar algunos datos con ayuda, obviamente, pero que no se dé el que lo procesamos en gabinete y luego les entreguemos los resultados, sino que experimenten la forma en cómo estos resultados se realizaban, ¿no? Y luego la socialización que se realizó a través de intercambios, relaciones con universidades. Los agricultores investigadores han presentado sus resultados en la universidad local, en talleres y foros, ¿no? Y localmente también se han presentado estos resultados, ¿no? Acá algunas imágenes de estos procesos de socialización y de intercambio. En la primera imagen con estudiantes, bueno, y la segunda también con estudiantes más allá de la localidad o de la región, ¿no? Y bueno, las acciones implementadas para el monitoreo han sido los canales amuneros, que son canales que recogen el agua de alguna quebrada o arroyo que en época de lluvia carga y infiltra en las laderas, y generalmente está diseñado para ir a suelos muy permeables, ¿no? A lugares que son muy permeables, ¿no? Entonces se ha recuperado uno que ya existía y se ha construido otro, ¿no? Entonces se ha visto que tanto construir como recuperar tienen el mismo impacto o efecto, ¿no? Luego la protección de bofedales, ¿no? Entonces acá en esta parte, ¿se acuerdan que mencioné el tema de los conocimientos o el entendimiento digamos, del funcionamiento ecológico de los ecosistemas, ¿no? Entonces nos encontramos con que había mucho desconocimiento de cómo funcionaban los bofedales, de la diversidad de los bofedales, y también del impacto que hacía la ganadería sobre la vegetación y el impacto sobre la recarga, ¿no? Y fue justamente decidir sobre el área, acercar un tema de conflicto y discusión, porque normalmente es un área de pastoreo, ¿no? Que en época seca está verde y nadie quiere dejar su área de pastoreo en época seca, ¿no? Pero hubo una negociación entre el comité de regantes y la comunidad, ¿no? Hay que recalcar que todo este territorio son terrenos comunales, ¿no? Y se pudo hacer en 2 lugares, ¿no? Bueno, y el monitoreo hidrológico, métodos sencillos que permitan realizar a los mismos agricultores las mediciones, un método volumétrico y un método flotador para volúmenes, digamos, más grandes, que no te permitían utilizar un balde con
digamos, ahí la medición de los volúmenes en litros, ¿no? Y bueno, el flotador que ayudó a medir en estos momentos de lluvia, principalmente, ¿no? Y justamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo podíamos analizar estos datos obtenidos, ¿no? En algunos 1 año, en otros 2 años, pero que les permita a los agricultores hacer también este procesamiento, ¿no? Hacerlo de manera conjunta, ¿no? Y algo que también siempre salía y nos preguntábamos, y de la observación de los agricultores y agricultoras se recogía, es cómo está lloviendo, ¿no? Y es justamente la problemática presente en la Cordillera Negra por el cambio climático. Y hay una estación local bueno, en la ciudad rural de Aija, una estación del CENAMI que tiene datos del 2017, ¿no? Y con estos datos elaboramos estos resúmenes mensuales y ahí se puede observar cómo el comportamiento de la lluvia en estos años ha sido muy cambiante, ¿no? Estaciones que ya no son marcadas, incluso lo que está en verde son los momentos del año en donde las lluvias han sido muy fuertes, ¿no? Y algo que también ayudó a ver es, por ejemplo, en marzo del 2017 hubo un fenómeno, el Niño Costero, y la precipitación fue la más alta de todo ese año, ¿no? Luego, en el 2024, nos dijeron que iba a haber fenómeno del Niño, pero no se presentaron lluvias tan altas como sí en los años anteriores, ¿no? Entonces, eso ayudaba un poco a discutir entre los agricultores, mirar un poco la precipitación final acumulada al año. Bueno, también se enseñó cómo es que se mide, por qué se mide en milímetros, ¿no? Y estos gráficos también ayudaron para ver cómo ha ido cambiando durante estos años, ¿no? Pero esta medición, que es un seguimiento, realmente es la lluvia que siembra el agua, ¿no? Entonces la lluvia que se infiltra, y para ello se hizo un análisis solo de las épocas de lluvia, ¿no? Las que van normalmente desde septiembre o octubre hasta marzo, abril o mayo en algunos casos, ¿no? Y se elaboraron estos gráficos para un poco calcular cuánto de volumen de lluvia acumulada es la que realmente uno aprovecha con la siembra de agua, ¿no? Y tanto los acumulados anuales como los acumulados de estas épocas de lluvia están en una tendencia a la baja en esta zona, ¿no? Entonces, eso es algo que también, de alguna manera, validaba las observaciones que tenían los agricultores del día a día o de la relación con el entorno, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cómo entender el comportamiento de los caudales? Así teníamos los datos, ¿no? En algunos puntos, en algunos habían 2 puntos, en otros habían más puntos, ¿no? Y los cuadros que se hacían resultaban a veces poco entendibles, ¿no? Cuando ya hay muchos datos, a veces de repente para los agricultores o agricultoras se entendía menos, ¿no? Pero ellos participaban en todo este procesamiento de información, ¿no? Con ayuda, digamos, dialogando, se obtuvieron estos resultados. Este cuadro es del Comité de Hortiscocha y justamente lo que nos ayudó a comprobar es el cambio que hubo cuando se construyó el canal Amunero, ¿no? Porque un cuestionamiento en ese comité era que van a construir, pero no les va a beneficiar, ¿no? Ellos decían, no, va a beneficiar a la parte baja, no va a nosotros, ¿no? Entonces los 2 puntos de monitoreo estaban en sus captaciones. Y justamente se construye en febrero, y como vemos en el punto OX01, en el rojo, de 60 baja a 15, porque se cambió, digamos, la escorrentía que bajaba por la quebrada, donde estaba su punto, se comenzó a poner a las laderas, ¿no? Pero vean el incremento. Luego de un mes de infiltración, incrementa, digamos, con un volumen considerable, ¿no? Entonces, ese cambio les permitió ver que sí hay una conexión entre la MUNA que han hecho y los puntos de captación que tienen. Y bueno, acá se midió, ahí están los puntos, en 2 lugares donde se hicieron cercado, protección de bofedales, ¿no? Y ahí también teníamos, miren, los puntos de monitoreo, ¿no? Pero digamos los cambios son lentos, los datos que se pueden observar o los cambios que se pueden observar no son muy significativos, pero observando con detalle los caudales de época seca nada más, se pudo ver sí incrementos, ¿no? Incrementos en el caudal, a pesar que la precipitación o la lluvia disminuyeron, ¿no? Entonces, en el caso de Yutay, que es este bofedal, el más grande, que fue el más antiguo en protegerse,
¿no? Tuvo un incremento del 13%. Y acá se comenzó a medir cuando el bofedal ya estaba en proceso de recuperación. Mientras que en este bofedal más pequeño se comenzó a medir un año después, un año antes de la protección, ¿no? Entonces, vemos que desde, digamos, de protección, sin protección a protección, se ganó un poquito más, ¿no? Pero en ambos casos hubo incremento. Entonces, eso sirvió para que, y ahí, ahí esa línea nos indica un poco cómo la lluvia ha bajado, pero los caudales en cada bofedal se han incrementado, ¿no? Obviamente el bofedal más grande tiene un caudal mayor, ¿no? Que aporta que el bofedal más pequeño, ¿no? Y eso nos ayudó a la comunidad, le hizo comprender que sí funciona, que sí funcionaba en su territorio, ¿no? Porque eso fue una discusión muy fuerte en su territorio. Y otro comité que le daba mucha prioridad a la captación de la quebrada, que se secaba en épocas donde se necesita agua, versus los bofedales que tenían su territorio, ¿no? Ellos comenzaron a ver que en época seca, ¿no? Ese es el comportamiento anual, pero que en época seca, en los momentos donde se necesita regar, el bofedal está aportando mayor cantidad al reservorio que ellos que utilizan, ¿no? Entonces comenzaron a planificar, a pensar diferente la planificación sobre el territorio, ¿no? Y a priorizar algunas acciones para mejorar estos bofedales, ¿no? Y en este lugar es poco complicada la situación. Ustedes mencionaron el agua en conflicto, ¿no? Este lugar ahorita está bajo exploración minera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la mina empiece? Y es una de las minas de oro más grandes del Perú, que es Barrick, ¿no? Entonces, está ya explorando, parece que ha encontrado material, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿No? ¿Cómo la comunidad va a reaccionar ante esto? ¿No? ¿Se va a destruir ese bofedal? ¿No? La poca agua que viene de la quebrada en época de estiaje se terminará de secar, ¿no? Entonces son algunas interrogantes que comenzaron a surgir y algunos cuestionamientos hacia las decisiones sobre, oye, nuestros bofedales o los ecosistemas realmente sí nos están brindando agua, ¿no? Y eso ayudó también a que los agricultores, las agricultoras comiencen a entender mejor los beneficios que hay sobre los ecosistemas y la recarga hídrica. Bien, Cristian les ha explicado de forma muy detallada las acciones, estrategias que hemos desplegado en Sama durante 3 años y un cachito más. Y parte importante de esto es lo que hemos encontrado, ¿no? ¿Qué hemos encontrado nosotros dentro de este proyecto? Entre otras cosas, nos vamos a profundizar lo que ha explicado Cristian en términos de modificaciones o cómo se ha configurado o lo que hemos visto a nivel hidrológico. En conjunto, Sama, como les dijo Cristian al inicio, trabajó el tema de mercados y agua, pero ustedes se preguntarán por qué si el proyecto era mercados y agua, Cristian solo presentó un slide de mercados. No solo porque la persona responsable de mercados no está aquí, sino además hay una razón para la que la persona encargada de mercados no esté aquí, porque nosotros empezamos a observar en la medida que avanzábamos con el proyecto que el componente de agua tenía mucha más participación y avanzaba de forma más rápida que el componente de mercados. Y ojo, Cristian decía que al inicio nosotros hablamos con toda la comunidad, hicimos los procesos participativos, preguntándoles cuáles eran las necesidades, priorizando, validando las preguntas de investigación, y todos decían, necesitamos agua, pero necesitamos mercados porque lo que producimos tiene que ir o tiene que estar destinado a generar recursos. Y esto es una de las actividades que hicimos al final, un balance de cuál fue el aporte de estos dos bloques de acciones de mercados y agua en la transición agroecológica medida desde el marco de evaluación de la agroecología. Es un documento donde ha participado Carlos Barahona. Nosotros tomamos 13 principios que aparecen en este documento y hicimos un taller para que las personas dijeran en qué bloques el proyecto había aportado más. Y donde había aportado más es, no se nota muy bien aquí, estaba marcado,
sale la marca, pero está a nivel de biodiversidad, a nivel de gobernanza de tierra, a nivel de participación, a nivel de sinergia. Ah, sí, ahí está. Okay. Ah, sí, perdón. Son las categorías de las respuestas. Nosotros preguntábamos qué tan alineado estaba el proyecto, por ejemplo, a reciclaje, a reducción de insumos, a salud del suelo, y la gente decía, bueno, no está alineado, el rojo. La alineación es regular, moderada, el amarillo, y hay una fuerte alineación del proyecto con este principio, es verde. Entonces, ¿por qué están, bueno, el tamaño de cada barra es la distribución de las respuestas que daba la gente? Entonces hay una frecuencia de respuestas y la mayoría de personas respondía que estaba relacionado con biodiversidad, sinergia, diversificación económica, co-creación del conocimiento y la última parte de gobernanza de la tierra y recursos naturales y participación. Era lo que se identificaba. Ah, sí. No, perdón, entonces breve. ¿Son respuestas de los mismos participantes, Sí, de los agricultores? en Ok, el taller, gracias. así es, de agricultores. Por lo tanto, al costado ven una especie de balanza y esa balanza nos decía que existe un gran peso de agua, mucho más que en mercados. Entonces, intentamos responder, de acuerdo a los resultados que fuimos obteniendo, por qué existía esa gran diferencia. Uno, porque en mercados la producción, y esto es creo que para todos esto no es algo nuevo, el destino principal de esa producción es el autoconsumo. Las familias producen para comer. Y un mucho menor porcentaje es para mercados. Y lo que calculamos ahí que solo el 11% de las familias dedicaban la mitad, un poco más de la mitad de su producción al mercado. Entonces, muy poca participación en la comercialización. Por lo tanto, esta producción tiene muy baja capacidad para producir ingresos. Y además, las cadenas de comercialización eran muy locales. ¿Y por qué eran muy locales? Porque el acceso de las poblaciones, de las comunidades hacia los mercados más externos o ciudades intermedias, las más próximas, es muy limitado. Las carreteras no están en mantenimiento, no existe un sistema de transporte masivo que asegure que se envíen los productos y hay zonas mucho más aisladas como Uyucurán, por ejemplo, que son zonas donde se realiza mucha menor comercialización. Y además veíamos, porque inicialmente el proyecto decía, tal vez los jóvenes y las jóvenes puedan ser actores importantes para impulsar esta comercialización, los que viven en la ciudad, y la verdad es que había muy poca participación. Nosotros prácticamente los perseguimos, los buscamos, hicimos talleres, un montón de cosas para poder acceder a ellos y ellas y preguntarles si querían participar, y honestamente fue un reto que más adelante les voy a decir a dónde nos llevó, porque no hay, bueno, hay jóvenes, pero muy pocos jóvenes en AIJA, y las agricultores con los que trabajamos pasan los 50 años la mayoría. Entonces, y en el caso de agua, notábamos que por el contrario, este peso que se le daba a agua respondía a que, por un lado, los cambios eran más visibles y notorios, es decir, cuando Cristian y el equipo trabajaba el bofedal, se notaba el verdor del bofedal, se notaban los resultados del cercado de bofedal, cuando se trabajaba las amunas, era algo más palpable en ese caso. Pero además, en mercados, algo que detectamos también fue una débil organización para la comercialización. Si bien es cierto, hay una asociación distrital y provincial, esta no se mantenía activa. Entonces, y para poder realizar la comercialización era todo un reto, poder acopiar, organizarse, transformar. No había un eslabón o algo que los uniera. Pero en el caso del agua, existen comités y juntas de usuarios de riego que van a movilizar todo este proceso social porque la gestión del agua tiene un peso social muy grande. Y muchas de estas organizaciones, nosotros hicimos un mapeo, el equipo de Cristian se encargó de hacer un cuadro donde registraban si tenía acta, cuándo habían sido fundados, y existen comités que datan de 1800, o sea, estamos hablando más de 200 años
de poblaciones que se están organizando en función al agua. Y esto es algo histórico que más adelante nosotros lo profundizamos en otros estudios. Y además, ya Cristian lo mencionaba, se ha ido haciendo un mapeo de la infraestructura existente, se ha detectado infraestructura prehispánica en la zona, las amunas, los canales amuneros son de ese tipo. Entonces hay represas, cochas, y bueno, y los bofedales forman parte de un sistema dentro de esa infraestructura existente. Y además, y esto va a ser, digamos, la parte que nos ha llevado a profundizar un poco más este rol del agua, es que el agua tiene un impacto multidimensional. No estamos hablando solamente el agua para consumo, el agua para producir. Estamos hablando del agua como elemento social vivo dentro del territorio, porque va a empujar procesos como la migración y además va a empeorar aspectos como la inseguridad alimentaria. Y eso, les decía que nos llevó a profundizar un poco más, tuvimos la oportunidad de conversar en cada CDP, creo que han sido espacios muy importantes, cuando hablábamos del agua, hablábamos del problema que teníamos con los mercados, con los jóvenes, con Eliana del proyecto de AMPE, ella tenía la otra cara de la moneda, ¿no? Jóvenes que se quedaban y jóvenes que impulsaban la agroecología y nosotros no teníamos jóvenes. Y ella nos propuso ver qué estaba sucediendo entre esas diferencias. Y eso nos llevó a colaborar en un estudio. Entonces, el estudio se llama La crisis del agua en AIJA, retos y posibilidades frente a los efectos de cambio climático en las dinámicas de movilidad humana, para poder identificar cómo el agua jugaba un rol importante. Y esto que les estoy mostrando, que es una nube de palabras, nosotros hicimos 26 entrevistas entre poblaciones que experimentaron migración, agricultores, decisores, gente del gobierno regional, del gobierno local, equipos de trabajo que se encontraban en AIJA, y el agua es la palabra que más se repitió. Y no por un poquito, si se nota, es mucho más grande que las otras palabras, porque el agua apareció en absolutamente todas las entrevistas, y eso podría responder a que AIJA es una de las zonas que experimenta mayor los embates de las sequías. Entonces, esto es un dato solamente para mostrarles el índice estandarizado de precipitación en la estación en AIJA. AIJA tiene una estación meteorológica entre el 2000 y el 2022, y el 2020 ha sido el año donde más se ha sentido la sequía. No voy a entrar en mayor detalle, pero al mismo tiempo, AIJA es la zona que experimenta mayor migración a nivel nacional, es la cuarta provincia expulsora de población. Entonces, eso nos lleva a pensar agua, dinámicas sociales, y ahí aparecía esta frase que nos dijeron en uno de los talleres que hicimos para recoger información y en el proyecto. El cambio climático afecta a dos partes muy sencillas, hablando de agua, ¿no? Porque hablábamos cuál es esta relación cambio climático-agua. Nos decían, afecta el bolsillo y el estómago. Y entonces nosotros intentamos, a partir de la información que recolectamos, encontrar esa relación y veíamos que la escasez de agua estaba impactando los procesos migratorios, haciendo que disminuyera, por ejemplo, la mano de obra para la agricultura en la zona, pero al mismo tiempo esta estaba influenciada por la contaminación de la minería, que ya Cristian ha mencionado, y esta minería no solamente contamina, sino al mismo tiempo supone una competencia para la mano de obra, ¿no? O sea, porque la gente prefiere irse a la minería e ir dejando la agricultura, y esto supone una reducción significativa de la producción agropecuaria. Y esa disminución significativa de la producción agropecuaria lleva a ingresos reducidos, a una menor capacidad para enfrentar la pérdida o los riesgos, pero al mismo tiempo la inseguridad alimentaria. Y digamos, esa es la parte central de lo que concluimos con este proyecto, pero también encontramos otros aspectos relevantes, como la observación dentro de este proceso, como ya Cristian lo dijo, es investigación, acción participativa. No queríamos dejar de mencionar que ha habido un proceso de observación de un mecanismo de ver para creer. O sea, las estrategias se han ido desarrollando en la medida en que se han ido viendo los resultados.
También ha habido un proceso de coaprendizaje y de colaboración, porque hemos trabajado con universidades, con agricultores, y esta experiencia ha sido enriquecedora para ambos lados y se han logrado establecer puentes para poder realizar, por ejemplo, el monitoreo hidrológico, que ha sido una de las partes más importantes del proyecto. Y además, el ver las diferencias de la Organización para la Comercialización y la Organización para el Agua nos ha llevado a repensar cómo la gente se organiza y cómo nosotros podemos contribuir a poder fortalecer esta organización o tal vez a desestabilizarla con algunas acciones o estrategias que realizamos. Estas eran algunas frases que se mencionaron en un encuentro que hicimos de investigación y acción participativa, lo voy a pasar. ¿Cuáles son las implicancias de los resultados en el futuro? Uno, que necesitamos profundizar la comprensión de esa interacción entre la gestión comunitaria, los saberes, la infraestructura existente en la zona, el paisaje y el territorio. Y definitivamente nosotros dijimos, el agua está primero, ya lo mencionábamos al inicio, ¿no? Sin agua no hay agroecología en el contexto donde nosotros hemos trabajado. Entonces, no importa si hacemos o tenemos la estrategia más brillante de mercados o la estrategia para mejorar la producción de quinoa, la diversificación de la papa, en esta zona semiárida de la Cordillera Negra, no vamos a poder avanzar ninguna estrategia si es que no aseguramos primero el agua. Entonces, estamos proponiendo un nuevo proyecto solo enfocado en agua, que son los sistemas hidráulicos ancestrales para la adaptación y resiliencia de los sistemas alimentarios agroecológicos en esta zona, y que involucra un proceso de rehabilitar el sistema, medir cuáles son los impactos de este proceso de rehabilitación y cómo estos resultados pueden ser evidencia para poder incidir a nivel de políticas. Y además, como productos, y quisiéramos que se los puedan llevar y compartir, nosotros hemos hecho 2 publicaciones que les vamos a estar pasando más adelante porque todavía no se han publicado, están en revisión. La que les mencionaba sobre la crisis del lago en la Merced y los procesos de coaprendizaje sobre la experiencia de agricultores investigadores que hemos realizado con un profesor de la Universidad de Lieja, y 2 publicaciones que están en una mesa que las pueden llevar. Una es el manual, las pautas de monitoreo hidrológico, y la otra es una pequeña guía sobre investigación, acción participativa. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos hasta las 9:35 para preguntas, también a nuestra audiencia virtual. Si es que tenían por ahí levantadas las manos, si me ayudan escribiendo sus preguntas en el chat, con mucho gusto las puedo leer. Les pido preguntas concisas, si puede cada persona seleccionar una pregunta y luego hacemos una segunda ronda de preguntas, ¿sí? Ya, vale, hecho. Unas preguntas técnicas. Han hablado sobre la siembra y cosecha de agua. Evidentemente, en un bofedal es determinante la cosecha y más determinante es la siembra, porque si no sembramos agua, con seguridad el bofedal inclusive se nos puede secar. Para el efecto, han hecho algunas acciones de cosecha de agua, quizás han hecho algunas plantaciones de algas glutinosas o algunas eritrinas, o quizás han dejado, como dicen, no hay que dejarle fluir el agua, ¿no es cierto? Y otrita más, antes que pase el micrófono, si han hecho el análisis de laboratorio sobre el agua, porque no todos los aguas tienen la misma calidad. Ya respondemos de esas primero y luego la de Steve, si les parece, Diana. Cristian, no sé si quieras también profundizar en la respuesta. Sobre la cosecha del agua, ha sido principalmente impulsar el riego tecnificado en zonas estratégicas, ¿no? Y con comités que han trabajado, sí, para cosecha de agua. Bueno, y también la cosecha
ya hay sistemas propios, ¿no? Por ejemplo, vieron el Comité Ortiz-Cocha, sus puntos de monitoreo están en la captación que lleva su reservorio. Entonces, lo que siembra con el canal lamunero lo está captando abajo ya hacia los reservorios, ¿no? Y las cochas que han construido, ¿no? Con financiamiento de Sierra Azul son cochas mixtas de siembra y cosecha, ¿no? Porque almacenan y tienen unas válvulas para abrirlas en época seca y utilizar el agua, ¿no? Y luego, ¿qué más? Calidad de agua. Sí, es algo que por temas presupuestales no hemos podido hacer, ¿no? Esperamos en el nuevo proyecto también hacerlas, pero es algo, tuvimos en el proyecto anterior, ¿no? Que lo financió la cooperación belga, sí tenemos datos de calidad de agua, ¿no? Y bueno, hay datos preocupantes, ¿no? En algunos puntos hay cobre, en otros puntos hay zinc, ¿no? Y hay que considerar que hay mucha relación de minería y hay algunos pasivos ambientales también en alguna de estas cuencas de minería artesanal muy antigua. Y para complementar esto, dentro del proceso de monitoreo hidrológico estaba previsto, ya lo dijo Cristian, pero lo hemos incluido en las guías, ¿no? Para que no pase desapercibido dentro de esa práctica. Sí, muchas gracias por la presentación. Muy interesante, alentador, algunos de los resultados, ¿no? Sobre los caudales y todo eso. Mi pregunta es, en general, sobre o sea, ¿qué es la dinámica de la ganadería en la zona y cómo se interactúa con estas cuestiones de agua? Y como componente bien específico de eso, creo que en algún momento hablamos de que esos canales que están ahí incluso sirven para filtrar y tienen un impacto sobre esas praderas. No sé si eso es verdad o si es un impacto notable o importante, o es algo un poco que no es tan importante para la gente ahí en términos de la ganadería, que sería recursos de pastoreo. Gracias. Para la gente, sí, justo en uno de los talleres, ¿no? Queríamos hacer el NDVI, ¿no? Pero digamos, las áreas son muy pequeñas, ¿no? Intentamos hacerla en áreas pequeñas, pero los cambios no dan mucha información, ¿no? Pero sí de manera visual, comparábamos foto anterior, foto actual, ¿no? Jugábamos con las tonalidades, la temperatura de la foto, y hacia arriba del canal lamunero se podía observar en esas tonalidades más oscuras y hacia abajo más verdes, ¿no? Y también, no lo hemos puesto, pero sí hicimos algunos talleres de campo, ¿no? Para ver la densidad de la vegetación, ¿no? Para identificar un poco, incluso para medir con una wincha la altura, ¿no? Y se veían esas diferencias, ¿no? Y la gente también en testimonios mencionaba, ¿no? Ahora vemos que hay más pasto, ¿no? Entonces sí hay un efecto, ¿no? Y bueno, y en el bofedal sí es, el bofedal, lo que se ha observado en el bofedal es un incremento hacia arriba, ¿no? Entonces la materia orgánica se está acumulando mejor abajo porque hay mejor desarrollo de la vegetación que cubre el bofedal, ¿no? Bueno, y eso tiene implicancias también a nivel de carbono, ¿no? Sí, y es la actividad con mayor renta, ¿no? Entonces ese también es algo a considerar. Voy a leer una pregunta que tenemos acá de Nicolás Pichasaca. Saludos desde el pueblo Cañari, región sur de Ecuador. La pregunta es, ¿cómo manejan y conservan el ecosistema de donde viene el agua? De manera, bueno, no tradicional, pero no había una práctica de conservación, ¿no? Se ha introducido esta práctica de protección del bofedal a través de este cerco, ¿no? La comunidad o las comunidades que están en la zona tienen esta visión ganadera, ¿no? Incluso ahora el gobierno regional les ha financiado un programa de ganadería en ovinos, ¿no? Entonces, eso también es porque en la zona la hacienda ha estado muy presente, ¿no? Entonces todo el conocimiento ancestral, el relacionamiento con el territorio, con la naturaleza se ha perdido, ¿no? En otras zonas hay fiesta del agua, en esta zona no hay fiesta del agua, ¿no? Entonces eso nos da a entender esa ruptura que ha habido de estos conocimientos, el relacionamiento más ancestral con la naturaleza, con la Pachamama, que tiene implicancias en prácticas de conservación, ¿no? Entonces se están retomando, incluso están retomando también una práctica como es el pago a la tierra, que es más cultural, ¿no? Pero que de alguna manera comienza a despertar ya otro tipo de sentimientos en torno a la relación con el territorio, la naturaleza. ¿Otra pregunta?
Jasmine, tal vez podemos ir con 2 más porque queremos mostrarles un video que resume. Ya, gracias. Excelente la presentación. Mi pregunta era, justo mencionaste que ellos no, bueno, tenían las amunas, pero no realizaban mantenimiento. ¿Hace cuánto tiempo que no realizaban ese mantenimiento? Y también, ¿qué otros trabajos hicieron? O sea, ¿han hecho nuevas amunas? ¿Han trabajado en pastos, no sé, o algunas especies forestales o arbustos? No sé qué otras cosas más han trabajado. Y aparte de cerrar. Y lo otro, ayer vimos esta experiencia de que ellos decían la ganadería cero, ¿no? Eliminarla. Pero yo veía que es muy complicado hacer eso en nuestra zona, en el Perú, por las comunidades. Entonces, ¿qué opinan de eso ustedes? Gracias. No, gracias por la presentación. Más que quizás para un poco entender el contexto en Perú, es si es que este tipo de proyectos pudieran ser sujetos a emisión de bonos verdes o algún tipo de instrumento financiero que permita la financiación por la recuperación de ecosistemas y en ese sentido, pues, no sé, la banca, si está interesada o no en este tipo de cosas o qué es lo que ustedes han podido mapear. Gracias. Bien, gracias por las preguntas. Primero respondo esta. Que ya, en el Perú existen los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Y hay una ley incluso. Todavía no están muy bien encaminados, pero la empresa prestadora de la ciudad de Guarmey, ¿no? Que está en la parte baja, ya está comenzando a invertir, ¿no? 400.000 soles es lo que está invirtiendo en un proyecto de reforestación, ¿no? Pero cuando hablamos de carbono, los bofedales en esta área son muy pequeños, ¿no? Entonces, no hay una metodología que todavía te permita vender carbono de bofedales, ¿no? O ponerla en el mercado, ¿no? Y lo mismo con las praderas, ¿no? Y sobre la ganadería, es complicado, ¿no? Entonces, lo que sí hemos conversado es, ordenemos la ganadería, ¿no? Hagamos canchas para ir rotando de una manera más ordenada, ¿no? Revisar un poco la carga, hacer un poco, tener información de cuáles son las plantas que están presentes, si hay deterioro por sobrepastoreo o no, ¿no? Pero también se ha dado otra dinámica, ¿no? No en las partes más altas, en las partes más medias donde habían las haciendas que tenían mucha carga de ganado vacuno, ¿no? Que se han retirado y hemos visto que también la vegetación más arbustiva un poquito se ha ido recuperando, ¿no? Y sobre los canales se ha construido y también se han recuperado, ¿no? Que se ha recuperado, bueno, 2 que se han recuperado estaban olvidados. Hay uno que por conflictos, digamos, de tenencia de tierras, porque la organización no es comunidad y el terreno por donde está pasando o es el área para infiltrar es privado, se había dejado de mantener, ¿no? Entonces, nuevamente lo han retomado y ya año a año lo están haciendo, ¿no? Y algo curioso que sucedió también en un dique para almacenar agua, en una cocha, este comité lo mantenía todos los años, hasta que llegó una ingeniera geóloga, ya hace más de 18 o 20 años, y les dijo que el agua de esa cocha infiltraba hacia el otro lado, y dejaron de mantenerlo, ¿no? Entonces, ahora nuevamente han retomado, pero este dique prehispánico, ¿no? Que incluso fue revisado por arqueólogos y dan fe de que es prehispánico, va a ser intervenido por Sierra Azul. Entonces, por la característica del sitio, lo van a hacer con cemento, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto. Y solo para complementar lo que dice Cristian, respondiendo a la pregunta de John, ya lo mencionábamos en la presentación, hay infraestructura existente, infraestructura prehispánica, pero también infraestructura construida por gobiernos anteriores. Entonces estamos hablando de los 80, 90 que empezaron a trabajar canales, pero se hicieron sin una planificación comunitaria, sin pensar cómo las comunidades podían darle mantenimiento. O sea, se han hecho en zonas altas, casi inaccesibles, donde las comunidades no llegan y se sigue manteniendo aún esa mirada de la forma de hacer esos trabajos desde los gobiernos, ¿no? Sierra Azul, mencionaba Cristian, es la unidad ejecutora que está haciendo esos trabajos y tiende a mantener esta forma, pero además las represas las hace de cemento, no duran mucho y no piensan cómo las comunidades van a darle mantenimiento, porque son represas bajo una lógica de ingeniería
que las comunidades no manejan, porque dicen, ¿cómo voy a arreglar esto? Dependo de alguien externo para que venga a arreglar mi propia represa, mi propio reservorio. Entonces, estamos en la siguiente fase intentando abordar estas lógicas y estas políticas también. En la Cordillera Negra, el agua siempre ha sido escasa. Si bien es necesario conservarla, protegerla y asegurarla para las generaciones futuras, requiere compromiso, conocimiento y acción comunitaria. Así nace el proyecto SAMA, una experiencia que une a las organizaciones sociales de base en la investigación-acción participativa con la finalidad de contribuir a mejorar la gestión del agua y asegurar un futuro sostenible. Las HAS y los comités de regantes son las bases organizativas que aseguran el acceso y uso justo y eficiente del agua. A través del proyecto SAMA, estas organizaciones analizaron sus fortalezas y desafíos, fortaleciéndose para asumir un rol clave en la gestión hídrica local. Con este proyecto estamos viniendo mejorando de implementar la siembra y cosecha de agua. ¿Cómo? Buscando las reforestaciones en las partes altas, viendo mejorar los canales amuneros, viendo también construir algunas collas en las partes altas. Bueno, en todo caso le podemos compartir el video para que Muchísimas gracias. Un aplauso para el... Gracias, mil, linda presentación. Podemos reprobar antes del proceso de proyectar otra vez. Si me pasas el link, quizás probamos con mi compu. Muy bien, les invito por favor en preparación para la siguiente sesión. Tenemos este enlace de ODK, si el colega de plataforma me ayuda a proyectar el código, el QR, y también le tienen en el chat de la CDP 21. Sí, te puedes ir instalando, Donald, muchas gracias. Tenemos en el chat de la CDP 21, Mariana lo ha fijado, tiene un pin este enlace que nos ha ayudado el equipo de Carlos Barahona para que sus colegas puedan recibir retroalimentación. Muchas gracias por esta interesante presentación, ¿sí? Dense unos minutitos para poder retroalimentar este seminario y luego vamos a continuar con la siguiente. Y querida Diana, si quieres me envías el enlace y podemos probar de proyectarlo. Estamos en el seminario de agua, ¿sí? Estamos en el seminario de agua en la presentación de SAMA. Sí, espero que sea el buen código. Si no, también le tienen en el chat de Zoom, está ahí, a Mariana le puso un pin. Estamos en agua. Ay, perdón. En el seminario 3, en agua deberíamos tener. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí lo están logrando? Sí, seminario 3, agua. Muy bien. Ronald, si quieres puedes ya colocar tu laptop. Sí, podemos colocar la laptop de Ronald. Ya tomaron foto del código, gracias. Muy bien, para nuestra audiencia virtual, gracias a Nicolás que nos está acompañando. Voy a hacer una pausa en el video y vamos a continuar. Estamos transmitiendo todo el día hoy.